Hola, mi nombre es Majo. En el 2022 solicité junto a mi pareja una visa K1 o visa de prometido, siendo una mujer divorciada con hijos, donde perdí mi cita médica. Me negaron la visa en la entrevista y aún así tengo 6 meses en Estados Unidos casada con mi ciudadano americano y tranquila. Y te voy a contar aquí exactamente qué fue lo que hice y cómo fue mi experiencia. Así que quédate. Ok, primero que nada les hice una cronología de todos los hechos para que ustedes estén claros de todo lo que pasó. Y también les quiero dar algunas recomendaciones personales. Todo esto es bajo mi experiencia. Si algo de esto te sirve, pues perfecto. De todas formas, busca asesoría e investiga lo mejor que puedas, ¿ok? Vamos a dividir esto en dos partes. Primero, la primera parte es cuando nosotros nos comunicamos con UCI y ya después cuando UCI nos envía a comunicarnos con la embajada directamente. El trabajo de UCI es recibir todas estas solicitudes, ¿ok? Esta parte la hizo mi esposo porque en ese momento él estaba aquí en Estados Unidos y yo estaba en Colombia, porque adicional a eso, yo soy una venezolana que hizo todo este proceso en Colombia. Mi esposo hace la solicitud en abril del 2022. Tenemos que enviar todos estos documentos que le voy a dejar de este lado. Hola, soy la Majo editora y me di cuenta que en esta parte me confundí y no supe cómo explicar. Lo primero que debes hacer es llenar el formulario I-129. Si tienes un hijo o una hija, en este formulario vas a poder incluirlos en esta parte del proceso. También van a necesitar un certificado de nacimiento o registro civil o pasaporte de ciudadano americano, certificado de nacimiento del beneficiario o de divorcio, en mi caso fue divorcio y tiene que ser traducido al inglés con un traductor oficial. Una carta de intención, en internet la pueden conseguir, es una carta que hacen diciendo yo me quiero casar con esta persona o tengo intenciones de casarme con esta persona, fototipo de pasaporte de cada uno y evidencia de su relación. Mi esposo solamente puso en ese momento 2 fotos. Hay personas que envían muchas otras evidencias, pero nosotros solamente enviamos 2 fotos. En esto voy a hacer un énfasis. Es muy importante las redes sociales. Es muy importante que ustedes puedan tener evidencia y poder mover redes sociales con su pareja para que la gente vea y para que ellos al momento de investigar se den cuenta que su relación es real. También mi esposo pagó el fee administrativo por toda esta solicitud, que en ese momento era de $534, pero actualmente en el 2024 ya tiene un incremento de $675. Todo este primer paquete se envía por correo. Decidimos hacer nosotros la solicitud completamente sola. Como les digo, esta parte de la solicitud la hizo mi esposo y nosotros investigamos y nos decía que el aproximado del tiempo para que nuestra solicitud fuese procesada era de 13 meses. ¿Okay? Esos eran el 2022-2023. Actualmente, según UCI, los tiempos de procesamiento están mucho más cortos, porque esto es debido a que habían salido de lo de la pandemia y era un poquito como había muchas solicitudes procesándose. Ok, después de enviar todas estas solicitudes, 13 meses después, en mayo del 2023, fue que recibimos nuestra primera notificación. Esta notificación que les estoy dejando también aquí en un ladito es una notificación donde ellos decían que habían recibido nuestra solicitud y todo lo demás, pero que faltaban unas pruebas, unos récords policiales de mi esposo, que le iban a enviar a su casa. Mi esposo es una persona, ¿cómo lo puedo explicar? Él recibió la solicitud en mayo, pero no la envió sino hasta finales de junio, porque él solamente pensar en la idea de que tener que ir a un juzgado y pedir su récord y todo lo demás era un poquito cansón para él en ese momento, entonces lo dejó prolongar. Y finalmente ya le voy a decir cuándo. Y exactamente el 31 de julio ellos recibieron la notificación de los antecedentes. Pasado este tiempo, después del 31 de julio, el 22 de agosto, nos enviaron el I-797, que es la aprobación oficial de UCI de que nuestro caso había sido aprobado. Muy importante esto que les voy a decir, por favor, esa notificación, ese papel que les va a llegar, por favor tienen que guardarlo, ¿ok? Porque eso más adelante, cuando ustedes ya estén en Estados Unidos, lo van a necesitar para el cambio de estatus, ¿ok? Dato curioso, yo les recomiendo que descarguen esta aplicación, que recibíamos de forma inmediata todas las notificaciones, inclusive antes de que llegaran a la residencia de él, porque todas estas notificaciones te llegan de forma física, pero tarda 1, 2, 3 días, inclusive 5 o una semana, ¿sí? En cambio, en la aplicación ya tú recibes las notificaciones. Si la aprueban en un momento, ya al minuto ya está en la aplicación, ¿ok? Entonces es muy importante eso. Ustedes pueden rastrear cualquier tipo de paso, cualquier procedimiento o cualquier cosa a través de la aplicación. Cuando en el 22 de agosto se comunicaron con nosotros para decirnos que nuestra solicitud había sido aprobada por UCI, ya el siguiente paso era que la embajada se iba a comunicar con nosotros para programar todo esto. El 4 de octubre la embajada nos envía una notificación de que pronto vamos a recibir las instrucciones y estamos listos para la entrevista.
En ese momento yo no sabía dónde me iban a llegar las cosas porque yo me había mudado de un lugar a otro y como ya había visto que a mi esposo le llegaban todas estas notificaciones físicas, yo pensé que iba a hacer lo mismo que yo y ya yo no vivía en ese lugar. Entonces estaba muy nerviosa, pero el día octubre del 12, la Embajada de Estados Unidos en Colombia me llamó directamente en mi celular en Colombia, el mismo número que puso mi esposo en el formulario, y me pidieron un correo electrónico donde ellos me pudiesen enviar esas instrucciones. Cuando ellos me envían estas instrucciones es cuando yo reviso y me doy cuenta de que mi hija está agregada, solamente con la información que mi esposo dio en el formulario. Y ahora en adelante era visa K1 y visa K2. Aquí les voy a mostrar las instrucciones. Las instrucciones, el primer punto es, obtenga todos los documentos, que ya no les voy a mostrar en esta lista, todos los documentos que me pedía la embajada para la entrevista. Segundo, diligenciar el formulario DS-160 para cada solicitante, es decir, un formulario DS-160 para mi hija y un formulario DS-160 para mí. El tercer paso era pagar la entrevista y programar la entrevista tanto con la embajada y para las huellas y la fotografía y todos estos documentos que van a estar en el sistema de Estados Unidos. Al programar la entrevista hay que pagar por solicitante, tanto por mi hija como por mí, $165 por persona. Y el día de la entrevista mi hija debe ir conmigo a la entrevista. Cuarto era ponerse en contacto con los médicos especializados, los médicos de la embajada. Ellos solamente me enviaron 3 y es preferible que les escribas al correo. Ahí en las instrucciones te van a salir quiénes son los nombres y el correo para que tú les escribas y programes la cita. Quinto, programar la cita de huellas dactilares y sexto, asistir a la entrevista. Esos son los 6 pasos que te envían en las instrucciones de la Embajada de Bogotá a tu correo. Lo primero que nosotros hicimos fue cancelar la cita para el 5 de diciembre, que es la fecha más cercana. La huella dactilares la hicimos el 28 de noviembre y la cita médica la programamos para el 30 de noviembre, unos 7 días antes de la entrevista. ¿Cuáles son todos estos documentos que deben tener a mano el día de la entrevista? Primero, el pasaporte, tanto de ti como de tu hija. 2 fotografías tanto de ti como de tu hija, tipo carnet, tipo pasaporte. Certificados de nacimiento originales. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo siendo venezolana, yo no tenía mi certificado de nacimiento, sino que tenía una copia. Le pedí a unos familiares que me lo sacaran y me lo enviaran a Colombia y si la entrevista era el 5 de diciembre, ahí me llegó el 8 de diciembre. Yo llegué a la entrevista sin partida de nacimiento. Otro documento es terminaciones de matrimonios anteriores. Este es el divorcio. Yo llevé el divorcio en mi traducción oficial en inglés. Certificados judiciales. Estos son antecedentes penales. Los antecedentes penales de países donde viviste al menos 6 meses en tu vida. Por ejemplo, en mi caso tuve que pedir los antecedentes penales de Venezuela, que se piden en línea y te los envían, y también los pedí en Colombia, eso también te los envían en línea. No tienes que ir a ningún lugar, ¿sabes? Tienes que meter tanto en la página de antecedentes penales en Venezuela como la de Colombia y te lo envían. La que más se tardó fue la de Colombia, que se tardó unos días más, así que tienes que pedirlos con tiempo. Y preferiblemente un mes de anticipación, ¿ok? Registros de inmigración en el caso que hayas intentado entrar a Estados Unidos anteriormente y no hayas podido, o cosas así, o un historial que hayas tenido de entrada a Estados Unidos anterior. En ese caso para mí no aplicaba porque yo nunca intenté entrar anteriormente de ninguna manera, entonces no era necesario. Evidencia de sostenimiento económico. Este sería el formulario I-134 que debe presentar el ciudadano americano, donde debe demostrar que tiene suficiente soporte económico para mantenerte a ti y a tu familia en los Estados Unidos. Debes presentarlo de forma física el día de la entrevista. Evidencia de una relación auténtica. Estos son fotos, tarjetas, cartas, toda evidencia que ustedes han tenido en todo ese transcurso de todos esos años que tienen juntos, ¿ok? Es súper importante llevar todo lo que se pueda. Inclusive no te lo van a, por ejemplo, a mí no me lo pidieron, pero llévatelo, porque hay gente que le hace muchas preguntas con respecto a la pareja cuando pareciera que no fuese una relación real. Y por último, los exámenes médicos. En esos 2 meses recolectamos toda esta información, recolectamos todos estos documentos. Adicional a eso, le escribimos al correo a estos doctores para que programemos la cita de los exámenes médicos. Ellos te envían un listado de todo el dinero que necesitas y lo tienes que llevar en efectivo. Y ojo ahí, es bastante costosillo. En Colombia, en pesos colombianos, entre mi hija y yo nos hacíamos cada uno 2 millones de pesos. Eran un aproximado de 4 millones de pesos entre las dos. Eso es un aproximado de $1,000, $500 yo y $500 mi hija. El día de cuando saqué los exámenes médicos, en realidad era el 27 de noviembre, pero yo no sé por qué lo programé para el 28 de noviembre. El 28 de noviembre, cuando ya estaba lista, me di cuenta de que era el día anterior. Eso fue un estrés. Le escribí otra vez de nuevo a la gente, a estos doctores. Le dije, mira, me equivoqué, no sé qué pasó, pero ¿cuál es lo más pronto que se puede? Y ellos me dieron la cita para el 30, 6 días antes. Y una de las cosas que me dijeron es, mira, te podemos poner esto para el 30 a esta hora, es el único espacio que tenemos y no sabemos si tus exámenes médicos van a estar listos para el día de la entrevista. Y yo me iba a morir, pero dije, ok, ¿qué más? Es mi responsabilidad, tengo que asumir. El día de los exámenes médicos, uno tiene que ir
no tienes que hacer ayunas ni nada por el estilo, vas normal y te llevas todo este dinero que te dije en efectivo, más las 2 fotos, tipo pasaporte. En mi caso, mis fotos no sirvieron, pero ellos de todas formas me tomaron unas fotos ahí mismo, así que me pude relajar un poquito. Hay algo muy importante, todo este listado te dicen unas vacunas, y una de las cosas más costosas son esas vacunas. Honestamente, yo no le quería sacar ninguna vacuna a mi hija ese día, ni yo tampoco me quería sacar ninguna vacuna, porque mi hija le tiene pánico a las vacunas, entonces no la quería forzar en ese momento. Y ellos me dicen, el doctor me dijo, mira, estas vacunas para la visa que tú estás solicitando no son obligatorias, tú te las puedes hacer ya en Estados Unidos cuando llegues, así que ¿qué prefieres? ¿Hacerte las vacunas ahorita o hacértelas en Estados Unidos cuando llegues? Y yo, como obviamente no quería vacunarme, yo le dije, yo me las hago en Estados Unidos al llegar, y mi hija también. Entonces, de esos 4 millones de pesos solamente utilizamos 2.500.000. En todo, 1.500.000 se iba solamente en vacunas. Los exámenes médicos estuvieron exactamente listos el 4 de diciembre. Yo fui y ya tenían todo listo, me lo entregaron. Ya estaba casi toda mi documentación lista para el día de la entrevista, el 5 de diciembre. La entrevista. Primera recomendación, llegar temprano, porque la entrevista, cuando uno llega, es exactamente fuera de la embajada y hay mucha gente. Entonces, cuando ellos abren como tal las puertas de que empiecen a entrar para hacer fila, mucha gente se acumula y tú puedes quedar de último como puedes quedar de primero. Entonces, ve temprano y trata de estar pendiente. Tienes que ir, como te dije anteriormente, si tú tienes un hijo, tienes que ir con el hijo a tu entrevista. Recuerda que prácticamente todos los documentos que tú tienes son tanto tuyos como de tu hijo. Te van a mandar a pagar el teléfono. No puedes llevar nada líquido ni nada. Por ejemplo, ellos me mandaron a botar un protector solar, un bálsamo de labios y otro maquillaje. No puedes llevar nada de maquillaje, solamente un bolsito con tus papeles, tu teléfono apagado, tus llaves del carro y ya. Preferiblemente no lleves absolutamente nada que no sea lo justamente necesario, porque te lo van a hacer botar. O sea, tú no puedes entrar a la embajada con nada de eso. Y hay una gran papelera en medio donde tú vas a tener que botar todas tus cosas. Todo lo que ellos te digan, no, eso no, y tienes que votar. No es que, lo voy a guardar aquí. No, lo tienes que votar o lo dejas dentro del carro. Al entrar, bueno, eso fue un proceso, porque cuando yo entré, me acuerdo que una de las veces que cuando estaba entrando para hacer como tal la fila, vi una señora llorando que estaba saliendo, y yo ahí me empezaron a entrar los nervios. O sea, yo estaba normal, pero cuando vi a la gente llorando, saliendo como que les habían negado el aviso, cosas así, yo me estaba poniendo nerviosa y dije, Bertale, ¿te imaginas que después de todo este proceso y toda la gastadera de plata y todo esto, me vayan a decir que no? Yo estaba muy, muy, muy nerviosa. Me tocó esperar, o sea, ya cuando uno entra, hace la fila, entrega los documentos y después te mandan a sentar en un montón de sillas que hay en como un centro. Y cuando te llaman por bocina, que se escucha bastante mal, así que tienes que estar muy, muy, muy pendiente, te llevan a una taquilla, te dice María José, yo por mi caso, María José Azócar, taquilla tal. Entonces yo iba a la taquilla. Cuando yo llegué a la taquilla, me hicieron unas 4 o 3 preguntas de dónde había conocido a mi esposo. Yo le dije, no, lo conocí en una aplicación de juegos. Bueno, conocí a su mejor amigo, fue en una aplicación de juegos. Y después nos conocimos en Colombia, una semana después, porque ellos venían a Colombia. Entonces me dijeron, ¿cuántas veces has visitado a tu esposo, tu novio? Yo le dije, bueno, mi novio realmente, inclusive ha vivido aquí, porque él intentó vivir en Colombia. Él vivió conmigo unos 6 meses aproximadamente, pero se tuvo que ir por Y él, o sea, el señor súper agradable, la verdad. Es un gringo que hablaba español, pero un español entendible. Me preguntó cosas así de nuestra relación, como 4 preguntas y ya. Cuando él ve los documentos, él se da cuenta que mi partida de nacimiento no está. Y me dice personalmente, mira, por mí ya estás aprobada, pero necesitamos este documento. Y yo sí, es que mi documento llega, ya está en camino, sino que yo soy venezolana, obviamente, o sea, él sabe que yo soy venezolana y mi documento no ha llegado. Entonces me dice, bueno, ahí es que me dice, bueno, por mí ya está aprobada, pero necesitamos este documento. Él me entrega todo, no me entrega mi pasaporte, lo que me dio buena señal de que dijo, mira, te voy a entregar esto, y nosotros nos quedamos con el pasaporte. Pero cuando me entrega el papel, decía negada, la visa decía visa negada. Pero cuando te niegan la visa, ellos tienen una lista de las razones por las que te niegan la visa. Y decía por falta de documentos. Y en la parte de abajo de falta de documentos dice, envía tus documentos faltantes este día a esta dirección. Entonces yo me puse muy nerviosa porque yo vi la visa negada, pero no me entregaron los pasaportes. Entonces yo lo que hice fue, 2 días después que me llegó la partida de nacimiento, literal, agarré la partida de nacimiento, con ese mismo papel que lo tienes que entregar en un sobre manila, y lo llevé a la dirección de ellos, que ellos me decían que la tenía que llevar, ya esperando que sea lo que Dios quiera. Exactamente el 7 de diciembre llevé mis documentos a esa dirección donde ellos me pidieron. El 15 de noviembre me decía visa aprobada. Y estaba súper feliz. Y el 18 de diciembre recibí mi pasaporte y eso sí, una carpeta grandísima. Esa carpeta la tienen que guardar y no la pueden abrir, ¿ok? Ya con mi visa aprobada, el 28 de diciembre viajé a Estados Unidos con mi hija. Esa carpeta que me dieron hay que entregarla a inmigración cuando uno entra, ¿ok? Entonces no la pueden abrir ni nada por el estilo. Y eso fue todo el proceso de mi visa.
Obviamente les escribí unas recomendaciones. Yo sé que yo explico bastante mal, o sea, me confundo todo, así que si tienen alguna duda, pueden escribírmelo en los comentarios. Yo voy a estar súper pendiente de responderle porque yo sé que quizás me he comido algunas cositas. Pero entonces escribí como una sección de cositas que quiero decir. Te van a hacer 3 o 4 preguntas. No me pidieron evidencia. Yo inclusive llevé fotos porque mi esposo y yo como tal nos casamos de forma religiosa en julio del 2022 y llevé las invitaciones de boda, todo, y ellos sin embargo no me pidieron nada de eso, de evidencia, nada. De alguna forma siento que cuando el UCIS te aprueba la visa, ya ellos saben quién eres tú, cuál es tu relación, ya ellos saben si vas a pasar o no vas a pasar, en mi opinión personal, ya, porque todo fue, ellos tenían mucha confianza en nosotros, fue como que, no importa, o sea, fue muy relajado en ese particular. Entonces yo llevé literal una carpeta con un montón de fotos, con las invitaciones, con todo, ellos no me pidieron ni una sola foto. Por eso digo que ahí las redes sociales tiene mucho que ver. Ok, cuando yo llegué a Estados Unidos, me tardé un poquito en ese cuartico, en el que le hice el famoso cuartico, porque ellos tienen que revisar, abrir la carpeta y todo lo demás, y perdí mi vuelo. El vuelo que me llevaba, porque yo llegué a Houston y tenía que llegar a Dallas, o sea, tenía Houston y conexión Dallas. Y yo perdí ese primer vuelo, yo estaba nerviosa por eso. Y después el señor me explicó y me dijo, no, tranquila, nosotros te vamos a poner en otro vuelo y no tiene ningún costo. Yo, ok, perfecto. O sea, literal, perdí mi vuelo por estar esperando inmigración y ellos simplemente me pusieron en otro vuelo y ya. Esto ya creo que es obvio, pero tienen 90 días para casarse. Una información súper importante es que al recibir esta notificación de UCIS, ellos te dan exactamente 4 meses para que tú programes todo lo de tu cita, o si en 4 meses tú no programas todo lo de tu cita y todas las instrucciones y todo, ellos van a dar por cancelado tu solicitud. Cuando recibí mi pasaporte me di cuenta que mi visa se vencía en aproximadamente 6 meses, o sea, no te tienes que ir de una vez, tú puedes tomarte tu tiempo, pero tienes una fecha límite porque el pasaporte te dice hasta cuándo esa visa está disponible. ¿Okay? Entonces tienes un transcurso, yo tenía un transcurso de 6 meses aproximado para poder irme y hacer todo lo de Estados Unidos. Sin embargo, yo me fui el 28 de diciembre. Llegué el 28 de diciembre y me casé el 28 de febrero. El 22 de febrero. ¿Por qué? Bueno, porque casarse es otro proceso. Es otro proceso que les voy a contar en otro video. Pero algo muy importante que les voy a decir y un consejo muy grande. Cuando mi esposo y yo tuvimos nuestra asesoría con el abogado, una de las cosas que el abogado nos dijo era, solamente nosotros hacemos todo el proceso y cuando tú llegas a Estados Unidos esperas 6 meses y te dan tu green card. No, tú llegas a Estados Unidos y en 6 meses con nosotros te damos nuestra información. Ojo a esto, eso es falso. El proceso de la visa K1 comienza cuando tú envías la solicitud y termina exactamente cuando tú llegas a Estados Unidos. Ese es el proceso y eso es lo que como tal el abogado te va a cubrir. Ya casarse como tal es otro proceso y ya tener tu green card es otro proceso completamente diferente. O sea, eso de que no, que tú nos pagas a nosotros y llegas a Estados Unidos y en 6 meses te dan tus papeles y estás legal, eso es mentira. Ese otro proceso se llama cambio de estatus y ese cambio de estatus es otra recolección de información, otra recolección de formularios, otra recolección de fotos y evidencias que tiene otro proceso, es completamente diferente. Entonces no se dejen engañar con los abogados que dicen, no, mira, con nosotros vas a llegar a Estados Unidos en 6 meses, no, ellos te van a volver a cobrar otro dinero para poder hacer ese proceso, ese nuevo proceso para que puedas tener tu green card y tus papeles, ¿ok? Entonces, ojo ahí, por favor, asegúrense eso muy bien. Sin mucho más que decir, porque bueno, yo sé que este video se está haciendo largo y tengo que editarlo porque no sé cómo voy a arreglar todo este desastre que acabo de decir. Espero que les sirva esta visa de prometido, visa K1 a una venezolana que vive en Colombia, que estaba divorciada y que tiene una hija. Bastante específico, pero yo sé que mucha gente lo va a necesitar porque cuando yo estuve buscando información sobre visa K1 con hijos no salía nada. Entonces espero que esto les sirva a ustedes y les pueda ayudar mucho en cualquier cosita. Como les dije, esto es mi experiencia personal y cualquier duda que tengan me lo pueden escribir en los comentarios. Yo voy a estar súper pendiente en responderles a cada uno de la mejor forma posible, ¿ok? Entonces, un beso, nos vemos en el próximo video donde voy a explicar todo el proceso del matrimonio. Mi hija acaba de llegar, bye.